Hola, un saludo a todos. Soy Guillo, me acompaña Wendy. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que está en la boca de muchas personas, que es sobre la resiliencia. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Hola, yo bien, aquí esperando el tema y que podamos desarrollarlo un poquito más. Bueno, nuestras opiniones, que cada quien tiene una opinión subjetiva, pero aquí vamos a hablar un poco de todo. Así es. Bueno, que es la idea, ¿no? Que todos tenemos acerca de un solo tema, todos tenemos una percepción distinta, ¿no? Todo es subjetivo, eso es muy cierto. Viene la conversación y me llamó la atención que estuve leyendo hace poco una frase de Isabel Allende, la escritora chilena, quien durante la pandemia hizo una reflexión y dice: me di cuenta en algún momento de que uno viene al mundo a perderlo todo. Mientras más uno vive, más pierde. Me llamó la atención esta frase, me cayó en lo más profundo de mí, porque lejos de ser una invitación a ver la vida desde el punto de vista absurdo, me parece que es una forma muy bonita de entender la resiliencia. Wendy, para ti, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué opinas tú acerca de la resiliencia? Bueno, leyendo un poco de lo que dice en Wikipedia de la resiliencia, que dice que pues, la resiliencia es la capacidad de adaptarse, es la capacidad de sobresalir a problemas o a momentos que lleguen a nuestra vida, que sean situaciones en las que no sean complicados y de una u otra forma encontrarle salida, encontrarle solución o verle el punto benéfico a pesar de la situación para salir adelante. Es como un un cambio de nivel en el juego, por así decirlo, en donde te vas armando de armadura, o sea, te vas colocando una armadura más, como ganando un poquito más de nivel en la vida. Así lo Sí. veo. Es muy cierto. Y de hecho, volviendo al ejemplo de Isabel Allende, ella, pues viendo su vida, ella perdió a su hija, a Paula, cuando Paula tenía 27 años. Y me imagino, yo siento que los seres humanos estamos adaptados a la pérdida, y por eso ella habla de que mientras más se vive, más se pierde, porque llegamos al mundo y siempre tenemos que perder algo, ¿no? Desde que empezamos a perder los dientes para que crezcan los nuevos. Yo creo que ese es un claro ejemplo de la resiliencia, que perdemos primero los dientes de leche hasta que salen los de hueso. Y en el transcurso de la vida vamos perdiendo mucho, a la vez que ganamos más experiencia y sabiduría. Pero en el contexto de Isabel Allende es duro. De pronto estamos acostumbrados o estamos preparados, por lo menos para la muerte de los padres, pero qué duro es para un padre perder a un hijo, ¿no? Y que Isabel Y Allende, aunque como hijo tampoco, yo por lo menos todavía no estoy como preparada. No sé cómo reaccionaría. Aunque uno tiene que verse en ese espejo y aprender, ¿no? De qué pasaría cuando eso llegue. O sea, que no te agarra como tan de imprevisto. Porque igual uno tiene que saber que en esta vida en cualquier momento puede perderlo. Así es que vivimos en la ignorancia de que la vida es un ratito, o sea, un momento. Pero entonces eso, perder, por ejemplo, un familiar es muy duro. Tengo mucho tiempo y que no he perdido a nadie así como tan cercano a mí, pero cuando están en situaciones en las que su salud está como en juego, no sé, pierdo los estribos, me da ansiedad, me da de todo. Entonces, bueno, no me imagino una madre perder a un hijo. aunque Ah, porque hace poco perdiste a Cosita, por ejemplo, y sí, una mascota que uno dice, bueno, una simple mascota, pero prácticamente las mascotas se vuelven parte de tu vida, y cuando uno sabe que algún día se tienen que morir, es el proceso de la vida, pero cuando pasa, aunque uno sabe que va a pasar, y cuando pasa, a uno le duele mucho. Ahora imagínate sí. un ser querido, un padre, un hermano, es duro, ¿no? Yo siento que ahorita estoy en una etapa de negación, pero para mí, a pesar de que sé que ya no está, siento que todavía, o sea, como que
no sé, está por ahí, pero todavía es una etapa de negación, tal vez porque no la tengo cerquita o no la tenía cerquita en ese momento. Y por la lejanía es como que aún no lo estoy ignorando. Pero es eso, atravesar ese dolor todavía no lo ha hecho del todo, por ejemplo. Y, y es como llevar el día a día, porque, por ejemplo, ver una foto de ella todavía para mí es duro. Sí, Entonces, bueno, total, total. No, y de hecho ayer me pasó que aquí en la casa había un pajarito que mi mamá tenía y murió hace como 2 meses y ayer vi la jaula y sentí ese impulso como de, yo le decía Cholito y sentí el impulso como de decir Cholito, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es como que cuando te enfrentas a la pérdida, es algo doloroso y bueno, en el caso de Isabel Allende, pues ella, conocemos su historia, que perdió a su hija, que pierde, bueno, ha perdido familiares cercanos y vamos mucho a ese tema, ¿no? Si duele una mascota, si duele los padres, por supuesto que eso es un dolor muy grande, si muere un familiar muy directo, cuánto más debe doler, desde luego, la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces, qué bonito que esta escritora nos habla de esa forma de resiliencia. Cuando leí esa frase de que mientras más se vive, más se pierde, la vi un poco, o sea, me pareció como fuerte, pero entendí esa invitación, ¿no? A aceptar la pérdida como una forma de resiliencia, de hacernos mejores seres humanos, de hacernos crecer como individuos. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, de cuál sea la diferencia entre la resistencia y la resiliencia? bueno, cuando estábamos hablando hasta antes de empezar de la resiliencia y la resistencia que creíamos que eran pues conceptos iguales, pero al contrario son conceptos que distan cada uno. Pero por ejemplo la resistencia, el resistir es algo que queda estático, que es allí, que no se mueve, de que aquí me quedo y aquí, de aquí no me voy, como una frase por ahí que había en Colombia. Y la resiliencia es más que todo el adaptarse, es como ser una plastilina, es como fluir con la situación. Entonces, en lugar de parecer dos cosas totalmente iguales, que suenan iguales, pero resulta que no. Cada una tiene su toque, y es que una se queda allí en el lugar, resiste, que en cierta forma, por ejemplo, resistir con la situación de Venezuela, una cosa resistir es algo que es necesario, pero también es necesario ser resiliente para poder fluir con la situación. Es decir, ser como la palmera, ¿no? De que el viento la mueve y está allí, pero no se rompe. Entonces, como es eso. La resiliencia es fluir, la resistencia es sostener. Entonces, cada una tiene su lado. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Y yendo a la situación de Venezuela, creo que la oposición en este momento con el liderazgo de María Corina Machado ha sido muy resiliente, porque si recordamos, María Corina Machado ganó las primarias de la oposición en octubre del año pasado y ella era la candidata de la oposición, pero llega el gobierno y le dice, no, tú no te puedes inscribir. Entonces ella, o sea, qué gran ejemplo de liderazgo y de amor por una causa, por su país, decir, bueno, listo, no soy yo, no vamos a perder este momento, tiene que ser otra persona entonces, y le da la batuta, por decirlo así, a la profesora Corina Lloris y viene el gobierno y dice, no, ella no. Y entonces a buscar otro candidato que es hasta que sale Edmundo González, ¿no? E ir a unas elecciones contra viento y marea donde no tenía medios de comunicación, donde no había recursos, donde no había campaña. Eso es una forma muy loable de resiliencia. Otra persona dice, bueno, listo, no me dejaste competir, pues hasta aquí se acaba, fraude, fraude, y sales al mundo, pero no, es como una forma. Además, creo que había un plan, obviamente el plan era ir a las elecciones, se sabía que Maduro se las iba a robar, pero era una forma como de entrampar al gobierno en su propia trampa, como que demostrar que en efecto, Y, porque imagínate tú que la oposición no hubiese ido a elecciones, pues Maduro dice, no, por mí votaron 6 millones y ya está, ya entonces quedó como pasó en el año 2018,
y ahorita esta vez no, porque esta vez se fue a las elecciones aunque se sabía que iba a ser contra viento y marea, y la oposición demostró ser muy resiliente y ir a la elección y demostrar que en efecto hubo un fraude como pasó, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo que quería en este caso era demostrar a viva voz que ahorita, o sea, sí se sabía, pero ahora hay cosas demostrables que se pueden ver ante todo el mundo de cómo actúa este gobierno eh, socialista. Así. Es es muy diferente a lo que se pensaba de pronto en otros gobiernos, porque nadie conoce la gotera de la casa más que el que está adentro. Entonces es algo que ya se venía viendo desde años atrás los venezolanos, que tal vez lo sepa el cubano porque ya lo ha vivido, que o sea, ya tienen muchos más años que los venezolanos viviendo como esta éxodo, y ahora es como mostrarlo un poquito, porque es que no han mostrado todo lo que se ha hecho en todos estos años, pero mostrar un poquito de cómo actúan ellos. Eh, la cosa es que, pues, ajá, resiliencia y resistencia. La resistencia de mantenerse a través del tiempo, porque cuántos años ya llevan desde que estábamos en Venezuela, por ejemplo, de, no, esto de las guarimbas, de lo cansado, porque es cansado, y también el hecho de que la vida sigue. Entonces ahí es donde viene también la resiliencia de mantener y seguir en la vida, de cierta forma como buscando la estabilidad, pero aún así con la mente allá y pensando cómo puede salir como de esa situación Venezuela. Porque, por ejemplo, ahora nosotros tuvimos la fortuna de tener familia afuera y salir, pero muchos están dentro y han soportado el chaparro, por así decirlo, desde que comenzó. O sea, no sé cómo estará la mente y eh, como el espíritu de esas personas. O está más fuerte, es decir, fluyeron con la situación, o está ya a un punto, al borde porque pues resisten y no se adentran a la situación que se está viviendo ahora. Lo que se está viviendo ahora no es lo mismo, no es lo mismo que años de cuando nos fuimos. Sí, no, y tú has dado en un punto clave y también quería conversar contigo sobre ese tema, y es que el tema de la migración, cómo ser resiliente cuando migramos. En tu caso, pues has migrado, has cambiado de país ya en tres oportunidades, Entonces, tres veces, y dentro de cada país, en mi caso también ha sido así, ¿no? Que dentro de cada país, pues nos hemos mudado de ciudad. Y ese llegar a un sitio nuevo y decir, no conozco a nadie, no tengo amigos acá, no sé esto de qué va, no, es como adaptarse a una nueva vida, a un nuevo clima, a una nueva gente, hacer amigos desde cero, hacer contacto. Entonces, qué duro para los migrantes, la persona que decide salir de su país, llegar a uno nuevo y decir, voy a empezar desde cero, ¿no? Qué duro eso también. Qué forma además de resiliencia. sí, exacto. Comenzar primero, desde antes de salir, ya tienes que tener la mente, el switch cambiado y la mente en positivo. Aunque digan que, ay, no, que no se puede pensar en positivo y que no se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero es necesario porque las situaciones que vienen a enfrentarse a lo poco que a uno le dicen, o sea, es poco para lo que se viene, porque es enfrentarse totalmente a lo nuevo, a lo desconocido, es salir allá afuera simplemente con tus manos para volver a construirlo desde cero, porque pues, ajá, lo que está construido de antes ya tampoco se puede estar mirando hacia atrás. Tú no puedes estar construyendo y mirando hacia atrás. O no puedes seguir el camino hacia adelante y mirando hacia atrás porque te vas a caer, te tropiezas y la vaina es peor. Pero entonces, ese adaptarse es un poquito complicado dependiendo también de cómo lo mires. Porque si, por ejemplo, seguimos apegados. No, por lo menos que allá se comía mucho de la marca de la mayonesa, de la arepa, de que se hace esto así, así. Y llegar a otro lugar es también aceptar esas costumbres y, y aprenderlas.
mezclarse con ellas, tal vez no dejarlas del todo, pero sí aprender a vivir con ellos, fluir con el lugar a donde llegas, Total. para que sea adaptable. Eh, que, por ejemplo, llegar de Venezuela a Colombia, aunque son dos países que están uno al lado del otro, la situación cambia totalmente. Y entonces ahora, por ejemplo, migrar de Venezuela a Estados Unidos, migrar de Venezuela a España, migrar de Venezuela a Islandia, que hasta por allá han llegado venezolanos huyendo de toda esta locura, ¿no? Y a veces pega más duro porque estás lejos, el clima es totalmente diferente, la comida, el idioma, la, hasta el humor de esos nuevos amigos que puedas tener, no son lo mismo. La cultura, todo cambia, todo es diferente. Y no, y Exacto. fíjate que a veces creemos que es donde yo digo, ¿qué es el país? ¿Qué es tu país? Porque uno dice, no, mi país. Pero a veces o sea, yo siento que tu país es tu entorno, es tu familia, son tus amigos, es la ciudad donde creciste, porque por lo menos tú puedes vivir en Caracas. Listo, tú toda la vida viviste en Caracas y de pronto de la noche a la mañana apareces en Maracaibo o apareces en Barquisimeto. Sigue siendo tu país, pero no es tu entorno, no está tu familia, no está lo que tú ves, ¿no? Entonces yo siento que a veces, bueno, tenemos eso muy arraigado de decir mi país, pero yo siento que lo que nos arraiga a un lugar en específico no es una bandera o un himno o algo, un nombre, sino Son las vivencias que tenemos cada uno de manera individual. Porque mira, que hasta dentro de la misma familia, por ejemplo, entre los hermanos, ninguno vive en la misma infancia, a pesar de tener la misma familia. Por ejemplo, mi hermano Jefferson, él tuvo una infancia diferente a mí, porque yo la vivía de una forma y él la vivía de otra. Él era muy solitario y, bueno, no solitario, sino que era muy independiente. Jugaba solo, aprendió a montar bicicleta solo, se caía, se rapaba él solito y él mismo se sobaba y todo esto. Y yo era más como de la casa y mi vivencia era muy diferente y él era también y es como eso, ¿no? Entonces también pasa lo mismo con el país, con la ciudad. Eh, lo tuyo, independientemente de que estés en, por ejemplo, Venezuela, es diferente del maracucho, el caraqueño, el de Guyana y todo esto, ¿no? Por ejemplo, el maracucho del Tumbarrancho, el caraqueño, con los leones del Caracas o los Magallanes y ese tipo de situaciones que, bueno, la experiencia va a ser diferente para cada uno. sí, total, ¿no? Y también el barrio donde creces, los amigos se ¿No? Tu juntan. profesora, tu colegio, yo a veces digo, no, pues las personas que crecen en un sitio y pasan toda su vida en ese mismo sitio, sienten eso, o dime tú las personas que viven toda su vida en la misma casa, nacen en una casa y mueren en esa casa, o sea, qué duro debe ser para esa persona sacarla de aquí, porque eso son sus raíces, o sea, tiene metidas sus raíces en lo más profundo de ese lugar donde todo el entorno pues te pertenece. Sí, es lo cotidiano. Por ejemplo, nosotros, mi familia, nunca hemos estado como estáticos en un solo lugar. Tal vez por eso a veces es como, a veces me pregunto como qué se siente estar, crecer en una casa, tener los mismos vecinos, como ver a todos crecer, tener de vecinos y que seamos amigos, y que esos amiguitos crecieron conmigo. No, porque todo el tiempo estuve moviéndome, ¿no? Pero entonces me pregunto qué habría sido, pero también viéndolo desde otro punto es como, y si en la vida uno se preparó para eso y es la forma de cómo aprende a hacer, a moldearse con la situación. Entonces, como, bueno, ya es tan costumbre de que cuando pasa, de que toca moverse de un lado a otro, es como, ah, ok, otra vez, vamos a mover. Y así, pero entonces, como desde el lente donde uno lo mire, pero sí, hay situaciones, por lo menos una persona que ha crecido, que su abuelo, que la casa era del tatarabuelo y que generaciones han crecido ahí, el cuento es diferente. La cosa es muy diferente. No, sí, eso es muy común, este, eso es muy común y además que tenemos una situación, bueno, basándonos en la resiliencia,
donde durante la vida, y por eso Isabel Allende dice que mientras más se vive, más se pierde, porque, bueno, también hay muchas formas de hablar de la resiliencia, le hemos hablado del tema de la migración, tema político, tema La enfrentamiento espiritualidad, por ejemplo, es espiritual. que hasta tiene cierta forma espiritual, porque según nosotros desde niños nacemos con solamente dos miedos aprendidos. Creo que eso fue algo que leí que decía que era miedo a la oscuridad y el miedo a caer, que solamente son dos miedos. Es Los político. dos, ajá. Pero los siguientes miedos ya son más que todo por la sociedad. Son miedos que le van inculcando a uno. Por ejemplo, de pequeño nadie anda con el miedo de soy bonita, así que a mí no me importaba. Estoy peinada, despeinada, a mí no me importaba era jugar. Estoy sucia, estoy limpia, y de tanto jugar en la arena, no me importaba. Pero entonces luego empiezan con los amiguitos o las personas, ¿no? De cómo a jugar. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace poco estaba hablando con Carla, una amiga, que veíamos que ella decía, mira, estas personas están acostumbradas a caminar a pies descalzos. Y nosotros, por lo menos, madre latinoamericana, que se respete, ponte la sandalia que se te va a meter una culebrilla, no andes descalzo porque por ahí se meten los parásitos. Y es como, ¿por qué nos meten ese miedo? Si cuántos antepasados, los indígenas o toda esta gente que andaba a pata pelada, no les pasó nada, más bien desarrollaban esta conexión con la tierra viéndolo desde lo espiritual. Y nosotros no. A veces andamos hasta eléctrico de tanto andar con zapatos y no poner los pies como en tierra, en Naturaleza. tierra. Total, total. Mira, Entonces, todos esos miedos. que nos queda poco tiempo, porque la reunión se va a acabar, me dijeron que 10 minutos hace rato, no sé ahora cómo será. Pero te quería preguntar, que hablamos, bueno, hemos hablado acerca de la resiliencia de diferentes puntos, temas, pero sobre el amor, ¿no? Cómo enfrentar una pérdida amorosa. ¿Será que la Ah, resiliencia de lo más. también, será que la resiliencia también aplica en esos temas, en esa área? Sí, también. O sea, es como para todo. Porque como dice en la frase de Isabel Allende, que es perfecta, o sea, uno vino a perderlo todo. Y es también a perder ese miedo y saber, eh, como que saber, aunque suena a frase trillada, de que el amor está en ti. Entonces, saber que si pierdes a una persona, que se fue con otro, que simplemente ya la relación no dio para más, no fue por culpa de esa persona. O la muerte de una pareja. O sea, yo siempre he dicho que duro debe ser. Bueno, uno lo entiende cuando ya pasan tantos años y sin embargo debe ser duro pasar 40, 50 años con una persona y ver cómo esa persona fallece, ¿no? El amor de toda tu vida. Pero ahora imagínate tú, una persona recién casada, en Y pleno apogeo del amor con tanta expectativa alrededor, ¿no? porque Sí, ¿no? Y que de pronto esa persona no esté, que fallezca. O sea, en ese punto, qué duro. Bueno, las cosas de la vida, ¿no? Pero lo importante es encontrar la resiliencia. Yo creo que esa palabra es muy bonita y es clave para enfrentarse a la vida, que a veces uno no entiende. eh, bueno, hay muchas creencias que si es un plan de alma, que si son cosas del destino, que si es casualidad o que si tú mismo escogiste esta vida para aprender y para evolucionar. Pero dentro de tantas teorías, es duro cuando te enfrentas a algo así en tu vida y qué chévere lograr esa resiliencia bueno, me pasó esto, lo sufrí, lo sufro, pero sigo adelante. Yo creo que eso es hermoso cuando una persona logra decir eso, sobreponerse. sí, es como mirar el dolor, atravesarlo y, bueno, sufrir es como mantener eso en la cabeza, repetirlo constantemente. Y el dolor, pues sí es el dolor físico que puedes sentir, sí, hasta el dolor del corazón que sientes, el no querer comer, pero luego ver que con el día a día, como resignificar todo eso. Es bueno, esto pasó, llorar todo lo que sea necesario, pero luego es, ok, ahora la vida sigue.
eh, toca, porque también te puedes acabar a ti mismo si te quedas ahí estancado. Entonces es como ponerse los lentes nuevamente, de ver la vida y de resignificar todo lo que sucede. Ahí es donde entra entonces lo que sería la resiliencia, ¿no? De comprender las cosas, ni siquiera el por qué, sino aprender a llevar eso que sucedió y, no sé, darle sentido. Pero As- bueno, Así es. Bueno, Buenicita, muchísimas gracias por acompañarme por esta. Vamos a seguir haciendo más temas. Hoy elegimos la resiliencia. Vamos a seguir hablando de otros temas de la vida y filosofando, que eso nos hace súper bien para entendernos como seres humanos. sí, no, gracias a ti también. Yo creo que, pues, cuando podemos hablar y hablar de las ideas que cada uno tiene en la cabeza, pues, es chévere, porque igual nosotros vinimos acá a crear y hablar y a hacer, simplemente hacer eso. Así es. Bueno, te mando un abrazo, estamos conversando y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, chao.